Hola, buenos días a todas y todos. Gracias por la invitación. Bueno, como decía el director y relatores anteriores, la digitalización y la interconectividad ya hace un tiempo llegaron para quedarse y eso es bueno, es muy bueno, es un mandato del Estado. Y si estas herramientas sirven para mejorar nuestros procesos, para hacerlos más eficientes, bienvenido sea. Ahora tenemos que todos los que estamos en el sistema por ejemplo, de la recepción de las aves, de las inspecciones, tenemos que ir haciendo, como lo hemos venido haciendo, nuestros aportes para que la herramienta sirva para los propósitos que cada servicio tiene en esta labor. Nosotros, bueno, para quienes es primera vez que escuchan una ponencia del Servicio Agrícola y Ganadero, partimos mostrando la misión que tenemos, que se enfoca en la protección fitosanitaria del país, ya con dos énfasis. En el énfasis tal vez que más se ve, que es el énfasis productivo, como un sistema del agro productor, ¿verdad? Y como país exportador, abierto a la economía mundial, y también con un énfasis de protección de nuestros recursos naturales, renovables, ¿ya? Esos son como los dos grandes énfasis de nuestra misión, obviamente aportando a que este desarrollo sea sustentable y de forma competitiva. Nos sumamos a eso en diferentes tareas que hacemos tanto en fronteras, que es lo que les voy a compartir y lo que estamos hablando acá, como en territorio. Bueno, en nuestra misión en fronteras marítimas nos movemos... Nos movemos a lo largo de aproximadamente 40-45 kilómetros de costa. ¿El puntero es este? Ok, gracias. Nos movemos a lo largo de 40-45 kilómetros de costa, desde los muelles de Puerto Coronel, Cabo Froward, hasta Lirquén. 6 puntos de ingreso marítimos de mercancías, otros muelles también anexos en las bahías, San Vicente, Valle de Concepción, en donde recalan naves todos los días y que nosotros como primer organismo en frontera estamos ahí. En esta función. Nosotros, para realizar estas tareas, tenemos básicamente dos procedimientos estandarizados referidos a la inspección de los medios de transporte, ya sean estos marítimos, terrestres, aéreos, y los equipajes que acompañan a los pasajeros y tripulantes que entran a nuestro país. Procedimientos que son estandarizados, que lo que nos ayuda es que lo que se haga en estas materias en Arica, en Quinteros, en Concepción, Talcahuano, en Magallanes, sean los mismos preceptos que tenemos que velar para que se cumplan y se ejecuten, ¿ya? Entonces, respecto a los medios de transporte marítimo y nuestra misión, nuestra función acá es la recepción de naves y cómo enlaza esto con esta plataforma del BUMAR. Bueno, estamos en la recepción de esta y parte con el análisis de la información de estas naves que están arribando. Y dentro de esta tenemos dos particularidades, ¿ya? Y lo vamos a ver más adelante con algunos datos respecto y que marca la diferencia en nuestro accionar cuando actuamos como SAC como primer puerto, cuando la nave viene directamente del extranjero o cuando ya proviene de un puerto chileno, ¿ya? Son dos hay diferencias que tenemos en nuestro actuar en esta recalada de las naves. Estos procedimientos, como les contaba, bueno, en un flujo parte evidentemente analizando la información de la nave que va a arribar, el prearribo, aquí también se ha mencionado toda esta etapa, el prearribo, la recepción, la recepción. Comenzamos analizando esta información, de acuerdo a eso y toda la información que se maneja, definiendo si se acudirá o no a la inspección de la nave. Si es así, bueno, vamos a la inspección, a la recepción,
verificamos la documentación que nos presenta el capitán de la nave, entre ellas primordial es un certificado sanitario cuando hablamos de plagas específicas, como la polilla esponjosa, como la Tirinteina arnovia, como la polilla esponjosa básicamente. Y bueno, hacemos la inspección. Tenemos 3 áreas básicas en la nave, la que se inspeccionan: la cubierta, los depósitos de basura, los stores, ¿verdad? Y las basuras. Y luego de eso nos pronunciamos respecto a la recepción, si esta está conforme o no, ¿ya? Eso es el flujo, y luego informamos a la autoridad marítima, al capitán, nuestra recepción, y luego se realiza el registro en nuestra plataforma también digital, que es el FURI Plus, el formulario único de registros de inspección, respecto a la inspección, las intercepciones que pudiesen haber ocurrido ahí, o cualquier particularidad de la inspección. ¿Qué sucede acá? Que nosotros, para el caso de las naves, al haber normativas que se deben cumplir, como la normativa que regula las naves de riego para polilla esponjosa, la Limantria dispar, emitimos actas de inspección, ¿ya? Y aquí es donde enlazamos con una parte importante con BUMAR, porque estas actas de inspección tienen algunas particularidades. Nosotros hablamos de recepción, de los conceptos, y que se marcan acá arriba con una flechita, una recepción. En algunos casos hablamos de postrecepción o de reinspecciones, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de que estos sistemas muy buenos, que ayudan a la eficiencia de los procesos, tienen que servir para los propósitos también de cada servicio, de lo que ellos están haciendo, y de que nosotros podamos visualizar y ejecutar estas acciones cuando corresponda. ¿Ya? Voy a entrar un poquito en detalle en cada una de ellas. En la recepción tenemos estas particularidades que les comentaba hace 2 láminas atrás. Nosotros, cuando viene una nave, ¿verdad?, desde el exterior, podemos actuar como un primer puerto de recalada o también como segundo puerto, tercero, posteriores puertos cuando estas naves portan productos de riesgo en los stores, ¿ya? O sea, nosotros lo podemos eximir de la inspección cuando el puerto anterior, nuestros colegas del SAC del puerto anterior nos dicen: esta nave la inspeccionamos, ya no porta productos de riesgo, ustedes ya no son primer puerto y la nave no tiene productos de riesgo, y la podemos eximir de esta inspección. A eso se refiere un poco en lo anterior acá a esta pregunta, si corresponde acudir o no, ¿ya? Y bueno, cuando hacemos esta recepción, tenemos estas 2 consideraciones. Puede estar todo bien, esta inspección de la cubierta, de las basuras idealmente que vengan segregadas, pero si no, nosotros andamos en la búsqueda de basuras que contengan restos orgánicos, orgánicas derechamente, o que contengan restos orgánicos. Puede ser una bandeja plástica con restos de sangre, de carne de cerdo, y que evidentemente significa un riesgo desde el punto de vista de algunas enfermedades, como la peste porcina. Entonces, por ejemplo, en esos casos lo que indicamos allá es que esas basuras tienen que estar contenidas a bordo de la nave sin bajarse, y que si deben por algún motivo bajarse, tiene que contactar a una empresa autorizada que están autorizadas por reglamento para el desembarco, el traslado y el tratamiento de disposición final de ese tipo de basuras. Entonces, si esta recepción funciona con un resultado conforme, podemos tener actividades de postrecepción que significan que vamos a acudir nuevamente a la nave a verificar algunas medidas que pueden haberse indicado, por ejemplo el aislamiento de los stores, o si también puede ser que nos soliciten
tal vez quedó más días de lo que pensaba quedarse la nave en la bahía y nos solicitan apertura de los stores. Nosotros vamos, eso también para nosotros, esa nueva visita implica una post-recepción. Todo esto siempre, como dice acá, cuando la recepción fue conforme. Cuando en esta inspección de recepción hay indicios, evidencias de incumplimiento, ¿verdad? Nosotros marcamos ahí en esta planilla anterior que veíamos en esta acta una recepción no conforme, ¿ya? Y eso nos obliga a volver, después de esas indicaciones que se dan para superar ese incumplimiento, volver a la nave, y cuando lo hacemos emitimos un acta de reinspección, ¿ya? Esas son para verificar el cumplimiento. Obviamente se notifica al capitán, a la autoridad marítima, se hace una nueva inspección, que es lo que le estaba comentando, verificando el cumplimiento de la medida, y eso implica que en esta nueva acta vamos a marcar reinspección. Esas son como las variantes que se dan en nuestro accionar ahí en la inspección. Por eso lo quise mostrar acá en el acta, lo que significan esos campos cuando marcamos recepción, post-recepción, reinspección. Miremos, bueno, esas son las etapas que ya hemos hablado: documental, inspección, se indican las medidas fitosanitarias y procesamiento de la información en nuestro sistema. Miremos algunas cifras, que siempre es interesante ver cómo se han ido moviendo los últimos años. Aquí tenemos los últimos 6 años, del 2018 al 2023. Esta actividad de inspección, como dice abajito ahí, esto se incluye las recepciones, ya sean como primer puerto o segundo, posteriores, actividad de recepción o reinspecciones. Desde el año 2019, que en total en el Biobío, en todos estos puertos que les mostraba al inicio, hasta el 2019 se superaban las 1000 naves, el año pasado fueron 928. La cifra más baja de los últimos 3 años, fuera del 2020, que por razones de la pandemia hubo una baja ahí. Y la participación de los puertos talcahuanos dentro de este total, Puerto Talcahuano, Puerto San Vicente, que ronda el 45, entre el 45 a 50% se ha mantenido más o menos en esos niveles del total de inspecciones de los puertos de la región. Se dan en estos dos puertos. No sé si se ve ahí claramente más o menos lo que implica. Eso en un total de recepciones. Acá tenemos también otras cifras de lo que implica en los últimos 5 años la inspección de naves, ya sea en Biobío total, todos los puertos del Biobío, como primer puerto o como ya segundo puerto o posteriores. El 2019 esto era 50-50. Un 50% de las naves llegaban como primer puerto, un 50% como puertos posteriores, segundo posteriores, y así se ha ido moviendo también en esos rangos que no se ven mayores variaciones, salvo en el último año que sí hubo ahí un poco una baja significativa respecto a lo que se observaba anteriormente. Un 42% en el 2023 de las naves se recibieron acá, recalaron como primer puerto, un 58% como segundos puertos posteriores, de acuerdo a nuestro registro. Es un total en los puertos. Ahora, si miramos el mismo dato, pero tomando el total, los totales, estos que veíamos acá, 392 naves, 490 el año 2022, esos totales respecto a la participación de los puertos de Talcahuano. También vemos una participación importante desde el punto de vista del porcentaje que implica las naves que como primer puerto llegan a estos dos puertos respecto al total, ¿ya? Se mueven en torno del 44 al 49, 50%. Mirando entonces estas cifras, hemos tenido una baja también sostenida en los últimos años, en los últimos 5 años. Pero la participación de estos dos puertos es cercana al 50%. Aquí un poco cómo se mueven estas inspecciones a lo largo del año, en los meses del año, ¿ya? Que nos ayuda un poquito a ver
si hay pic durante el año, si el otoño, el invierno, la época invernal es más o menos marcada. Nos ayuda a mirar. Aquí también está un total de naves, considerando todos los puertos. Lo primero que salta a la vista acá es una banda, que esto a lo largo del año se mueve en una banda entre 65 a 85, 90 naves al mes. ¿Ya? Vemos aquí que los pic en general en los años, desde el 2019 al 2023, se mueven entre mayo y octubre, salvo este dato del 2021 en diciembre. ¿Ya? Las mayores cantidades de inspecciones se dan en esta época. En el primer cuatrimestre del año, en los últimos 6 años no se dan estos máximos, ¿ya? Y en los últimos 2 meses del año tampoco, salvo este dato acá en diciembre del 2022. Pero tenemos estas variaciones a lo largo del año, que en términos generales se ve estable, como les decía, a lo largo de una banda de datos. Y el mismo dato, pero considerando solo los puertos de Talcahuano y San Vicente, también lo vemos moviéndose en una banda. Lo primero que salta a la vista acá es que la inspección en la línea amarilla, que el 2020 obviamente mostraron una baja, y en algunos pics aquí de inspecciones, como en el año 2019, 55 naves en el mes de agosto. Pero también se mueve, por ejemplo, en el último año, en torno a las 30, 35 naves al año, con este máximo de 49 en mayo del año pasado que tuvimos de actividad en estos dos puertos. Eso más o menos para ver cómo se va moviendo a lo largo de los meses del año. ¿Ya? Eso con respecto a algunas cifras que siempre es importante mirar y que nos exige a nosotros nuestro accionar. Respecto al BUMAR, cómo se hace esto actualmente y lo que está significando para nosotros, las pruebas que estamos participando. Bueno, actualmente, cómo es este flujo actual, el aviso mediante un correo a la agencia, un llamado, el SAC sectorial lo agenda en planillas que tiene un ordenamiento interno, porque como les mostraba anteriormente, nos movemos en 40 a 45 kilómetros de costa en diferentes puertos, entonces ahí hay un ordenamiento interno para agendar estas acciones, coordinaciones internas con externos, la recepción física y luego nuestros registros de cierre en esta acta de inspección de nave que está en el formulario de inspección SAC, que es el FURI. ¿Cuáles son algunas cositas que pasan actualmente? Bueno, avisos de recalada sobre la hora que ocurren, que dificultan programarse con anticipación, o cambios abruptos en la programación, o sobre utilización de medios informales de comunicación, que hasta el WhatsApp, que también son cosas que pueden complicar a veces el accionar. Así que, por supuesto que yo creo que no hay discusión, nadie podría estar aquí discutiendo de que es de total utilidad una plataforma única como la que estamos hablando. Algunas pruebas en las que hemos participado, se puede ver básicamente una al mes desde septiembre del año pasado, desde la nave Alcyon, Sacha, Polar Chile en noviembre, el Parity en diciembre y ahora en marzo el Goryeo. ¿Ya? Son aquí algunas pruebas que como SAC hemos estado participando, acudiendo ahí al llamado. Aspectos positivos, bueno, son varios, por aquí también se han mencionado, y estamos completamente de acuerdo con eso. Hablamos un poco de lo, entre comillas, informal que puede llegar a ser a veces, si es que esto le da formalidad, lo sistematiza, lo ordena, nos otorga una reportabilidad y una mayor posibilidad de seguimiento y control en estas coordinaciones. La interfase, como también se mencionó por ahí, bastante amigable, intuitiva, se parece un poco a lo que es el FURI, nuestro sistema. Se integra la posibilidad de integrarlo con el FURI. Tenemos, bueno, con todos estos repositorios que generan estos sistemas, las consultas que uno puede hacer
o estos mismos gráficos que le he mostrado datos anteriormente, yo los obtuve del FURI y no es muy complejo tener un historial de los 5 últimos años para acá. Entonces, todo esto sirve para hacer todas esas consultas y el menor uso de papel, que por supuesto que siempre hay que destacarlo. Por aquí también lo mencionaba anteriormente Michael, creo, de lo que significaba a veces los 1 o 2 archivadores para una nave. ¿Ya? Oportunidad de mejora. Sabemos que es importante en estos sistemas, también lo estamos viviendo en otras realidades del SAC, que estamos tratando de hacer conversar estos sistemas de control que tenemos como SAC con los sistemas de control de los puertos, por ejemplo, en el ámbito de importaciones, y sabemos que la parte informática es crucial, la parte técnica informática, pero también por ahí fortalecer un poco la parte técnica del proceso mismo de la inspección, de integrarlo un poco más. Siempre va a ser importante que solucionada la barrera técnica informática, estar siempre escuchando a los técnicos del procedimiento de control fronterizo en este caso. ¿Ya? Puede haber habido mucho espaciamiento entre pruebas, por ahí se veía que al menos nosotros hemos estado una al mes, pero es importante tenerlo en cuenta y tal vez mejorar un poco la retroalimentación respecto a las brechas que están surgiendo, que podamos avanzar un poco más dinámicamente en eso. ¿Qué es lo que esperamos? Por ahí también salió de que alguien lo mencionó, para hacerlo ya esto más eficiente, que podamos contar con equipos portátiles, por ejemplo, para que en el momento nosotros hicimos una reinspección, fue no conforme por ejemplo, se detectó masas de huevo de limantria o otra cosa, se detiene todo esto porque tenemos que indicar una medida fitosanitaria, se realiza, volvemos a la reinspección, ok, y lo ideal sería que fuese más expedito, para eso necesitamos contar con equipo, por supuesto. Yo también lo rescato mucho y todo esto, la colaboración permanente que hay, el ánimo positivo de conectarnos, de salvar las barreras que puedan haber y que esperamos que esto obviamente se convierta a corto plazo en una herramienta eficaz de coordinación y de programación, de ejecución de estas tareas de recepción de nave y de inspección, que es lo que buscamos nosotros. Creo que eso era. Sí. Muchas gracias.